Bienvenidos una vez más a este rincón de nuestro canal donde siempre buscamos desgranar las noticias y los temas que más nos interesan, y hoy, créanme, tenemos uno de esos que ha hecho saltar chispas en el mundo del espectáculo. ¿Se imaginan a uno de los galanes más cotizados del momento, Can Yaman, estallando de furia contra unos productores? Pues sí, así como lo escuchan. La bomba ha explotado y nosotros estamos aquí para contárselo todo, con todos los detalles que han salido a la luz. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es pura dinamita. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de controversia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias jugosas. ¡Vamos allá! La noticia ha corrido como la pólvora y es que Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su imponente presencia, parece haber llegado a un límite. Y ese límite, según los rumores y las filtraciones que han trascendido, lo habrían alcanzado unos productores con los que supuestamente estaba trabajando o tenía compromisos. La tensión, señoras y señores, se palpa en el aire. Pero, ¿qué ha llevado a nuestro querido Can a este punto de ebullición? La verdad es que cuando hablamos de producciones de cine y televisión, especialmente en el complejo mundo del entretenimiento, las fricciones, los desacuerdos y las exigencias pueden ser el pan de cada día. Y cuando un actor de la talla de Can Yaman, con una agenda apretada y seguramente con unas expectativas muy claras sobre su trabajo y su imagen, se siente incomprendido o maltratado, la reacción puede ser explosiva. Parece ser que el detonante de esta furia estaría relacionado con una supuesta falta de respeto hacia su persona, o quizás con exigencias que él considera inaceptables o que van en contra de sus principios. En el mundo del espectáculo, la imagen de un actor es fundamental, y si hay algo que Can Yaman ha construido con esmero es precisamente esa imagen de profesionalismo, de dedicación y por supuesto, de estrella. Que alguien ose cuestionar o menospreciar esa construcción, o que intenten imponerle condiciones que él considere degradantes o perjudiciales, es algo que no se toma a la ligera. Los detalles que han trascendido son un tanto vagos, como suele ocurrir en estos casos, y es que las partes involucradas suelen ser muy cautelosas a la hora de hablar públicamente para evitar mayores problemas. Sin embargo, se habla de un proyecto en particular, de unas condiciones laborales que no habrían sido las adecuadas, e incluso de promesas incumplidas. Imaginen ustedes la situación: un actor con una demanda altísima, con compromisos que se extienden por todo el globo, y que de repente se encuentra en una situación donde siente que no se le está tratando con la consideración que merece. Es fácil empatizar con esa frustración, ¿verdad? Can Yaman no es un actor principiante, ha demostrado su talento y su capacidad para atraer a grandes audiencias. Por lo tanto, es lógico que espere un nivel de profesionalismo y de respeto acorde a su trayectoria y a su estatus. La frase que, según algunas fuentes, habría utilizado para expresar su malestar es bastante contundente: no soy temporal. Esta frase, aunque simple, encierra un significado profundo. Sugiere que Can se ve a sí mismo como un profesional a largo plazo, alguien que invierte en su carrera y que busca proyectos sólidos y duraderos, y no algo pasajero, que pueda ser utilizado y desechado a conveniencia de otros. ¿Qué podría implicar esto exactamente? Podría ser que los productores, quizás con una visión más cortoplacista, estuvieran tratando de exprimir su imagen o su popularidad de forma rápida, sin considerar el impacto a futuro en su carrera o en su imagen pública. O tal vez, las condiciones de trabajo ofrecidas no estaban a la altura de lo que se espera de un actor de su calibre, como por ejemplo tiempos de rodaje excesivos, falta de condiciones adecuadas, o incluso una gestión de su imagen que no le satisfacía. Cuando un artista se siente valorado y respetado, su rendimiento suele ser óptimo. Pero cuando percibe lo contrario, la chispa de la creatividad y la pasión puede apagarse, dando paso a la frustración y, como en este caso, a la furia. Es importante recordar que las producciones audiovisuales son un trabajo de equipo, donde cada pieza juega un papel crucial. Pero la figura del actor principal, especialmente uno tan mediático como Can Yaman, es a menudo el pilar sobre el que se construye un proyecto. Si ese pilar se siente infravalorado o maltratado, toda la estructura puede tambalearse. Los rumores sugieren que estas tensiones habrían llegado a tal extremo que Yaman habría decidido dar un paso atrás, o al menos, expresar su descontento de forma muy vehemente, haciendo saber a los implicados que él no es un recurso desechable, sino un profesional con una trayectoria y unas expectativas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la dinámica de poder en la industria del entretenimiento.
Por un lado, tenemos a los productores que invierten dinero y recursos, y buscan rentabilidad. Por otro, a los actores que aportan su talento y su imagen, y que también tienen sus propias aspiraciones y necesidades. El equilibrio entre estos dos polos es fundamental para que un proyecto salga adelante de forma exitosa y armónica. Cuando este equilibrio se rompe suelen surgir conflictos, como el que aparentemente ha estallado con Can Yaman. Su declaración de "no soy temporal" es un grito de independencia, de autovaloración. Es como decir, yo no soy una pieza que puedan usar y tirar cuando les convenga. Tengo mi propio camino, mis propios objetivos, y exijo ser tratado con el respeto que mi trabajo y mi carrera merecen. Las repercusiones de este tipo de conflictos pueden ser significativas. Por un lado, podría afectar a los proyectos en los que Can Yaman estaba involucrado o en los que pensaba participar. Por otro, envía un mensaje claro al resto de la industria sobre cómo se debe tratar a los profesionales de alto nivel. Es una forma de establecer límites y de defender su espacio. En ocasiones, estas controversias, aunque negativas en sí mismas, terminan por fortalecer la posición de un artista, al demostrar que no teme defender sus principios. ¿Será este el caso de Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que ha puesto su voz en el debate, y eso ya es un paso importante. Detrás de cámaras, las negociaciones, los contratos, las expectativas y a veces las decepciones son parte de la rutina. Y en el caso de una estrella global como Can Yaman, estas dinámicas se magnifican. Imaginemos los diferentes escenarios que podrían haber llevado a esta situación. Quizás se le prometieron ciertas condiciones de trabajo o libertad creativa que luego no se cumplieron. O quizás la presión mediática y las exigencias de los productores para maximizar su imagen pública chocaron con la visión de Can sobre cómo quería desarrollar su carrera. Sea cual sea la razón exacta, la declaración "no soy temporal" es un poderoso indicador de que algo importante se rompió en la relación. Esta situación también nos invita a pensar en la importancia de la comunicación clara y el respeto mutuo en cualquier relación profesional. En el mundo del cine y la televisión, donde las pasiones pueden ser altas y las presiones inmensas, es crucial que todas las partes involucradas se sientan valoradas y escuchadas. Cuando eso no sucede, los conflictos son inevitables. Y cuando un conflicto involucra a una figura tan prominente como Can Yaman, la noticia trasciende y genera un gran interés público, como el que ustedes, mis queridos espectadores, demuestran al estar aquí hoy. Han sido muchas las especulaciones y los rumores, y como siempre intentamos traerles la información más contrastada posible. Sin embargo, en estos casos, los detalles concretos suelen ser guardados bajo llave por motivos legales y de reputación. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia ha sacudido los cimientos de la industria y ha puesto de manifiesto las tensiones que pueden existir entre los creadores y las estrellas que dan vida a sus historias. La furia de Can Yaman es un reflejo de esa lucha por el respeto y el reconocimiento en un mundo que a menudo prioriza el beneficio económico sobre el bienestar y la visión de los artistas. Así que, para recapitular un poco, hemos estado hablando de la supuesta furia de Can Yaman hacia unos productores, un incidente que ha generado mucho revuelo y especulación. La clave de su malestar, según se ha filtrado, podría radicar en una sensación de no ser valorado o respetado, resumida en su contundente frase: "no soy temporal". Esto nos lleva a reflexionar sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y la importancia del respeto mutuo entre creadores y artistas. Es una muestra clara de que incluso las grandes estrellas buscan ser tratadas como profesionales a largo plazo, con visión y con dignidad. Y hasta aquí, mis amigos, llega nuestro análisis de este intrigante suceso. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y que esta información les haya resultado tan interesante como a nosotros. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes, desgranando juntos esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Can Yaman tiene razón en sentirse así? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de jugoso e informativo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al día. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de que no se les escape nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.